O díganme la verdad, no se alegran mucho de verme, debe ser, ¿no? Porque yo sí me alegro de verlos. De verdad que para mí es una gran bendición poder saber que ese Dios maravilloso y fiel los tiene bien, los tiene bendecidos. Parece que comieron mucho en Navidad, se les nota a algunos. Y bueno, qué maravilloso de verdad poder reencontrarnos como la familia del Señor y poder ser bendecidos en medio de esa comunión. Quisiera que usted pudiera ver esa persona que está a su lado, más allá de que sea su familia, y le sonría con los ojos. Dígale, qué bueno verte, qué bueno poder bendecirte, qué bueno poder compartir contigo, qué bueno poder tener este tiempo juntos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, quiero decirles que han sido días muy buenos. Creo yo que el tiempo pasa muy rápido. Uno no alcanza ni siquiera a dimensionar cómo esto trasciende o cómo transcurre. O sea, uno medio espabila y ya ha pasado el año, ya ha pasado el mes, ya ha pasado, hoy estamos a 16 de enero. Es increíble, pero ha transcurrido más de la mitad del primer mes del año. Y eso pues nos debe poner en sintonía con lo que son estos tiempos, nos debe poner en sintonía con lo que es esa visión que el Señor ha otorgado pues para nosotros como iglesia y más allá también como sus hijos, como creyentes, como cristianos. Y bueno, tengo que antes de entrar aquí al mensaje responder algunas preguntas. Hay quienes a veces me dicen, pastor, ¿y nosotros por qué no celebramos primicias en principio de año? ¿Por qué no hacemos como otras iglesias que hacen esta fiesta o celebran esta fiesta y toman lo que yo diría como una ofrenda? Bueno, y la razón es porque creemos que según lo que la palabra establece, las primicias era una fiesta del orden del Antiguo Testamento, que bueno, tiene una serie de fundamentos espirituales que siguen vigentes. Entre ellos lo que significaban las primicias es que era lo primero y lo mejor de las cosechas pues que se estaban dando y se le llevaban o se le entregaban al Señor. Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia el Nuevo Testamento, sabemos que todas estas sombras fueron cumplidas en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es nuestra gran primicia, el primogénito entre todos aquellos que venimos a ser ahora hijos de Dios, y por tanto pues reconocemos que aquello ya se cumplió en plenitud. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué se hace o qué hacemos nosotros ahora? Lo que hacemos es que traemos ofrendas especiales al Señor. Si usted desea decir, bueno, Dios, yo quiero esto primero en mi vida de este año, consagrarlo a ti, pues puede traerlo, pero con la conciencia que es una ofrenda, no es una primicia, porque las primicias ya fueron cumplidas en la plenitud del sacrificio que Jesús hizo. Y si nos vamos a ellas es como si nos regresáramos atrás y como si no fuera completo lo que Jesús estableció en la cruz del Calvario. Entonces, por tanto, nosotros caminamos en el ejercicio correcto, y el ejercicio correcto es decir, Dios, yo estoy listo a darte, yo estoy listo a entregarte, pero entendiendo que es una ofrenda, entendiendo que no es una primicia. Entonces quería responder eso. Lo otro que quiero responder es que bueno, hemos estado hasta esta semana que pasó en Barranquilla. En diciembre tuvimos una reunión de fin de año. Algunos de los que están aquí incluso tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Hicimos una acción de gracias con las personas que han estado acompañándonos por redes y sobre todo sumadas a ese proyecto de extendernos como Sin Fronteras Short. Y estuvieron con nosotros el 27 de diciembre. Fue una acción de gracias supremamente especial y bonita. Pues Dios se manifestó de una manera más allá de lo que podíamos pensar o imaginar, porque bueno, creemos que pasaron cosas que nunca calculamos que fueran así, pero Dios las quiso hacer así y fue realmente especial. Seguimos programando durante todo este año, vamos a seguir teniendo reuniones en Barranquilla con las personas, realmente una sola vez al mes hasta casi final del año o pasado la mitad del año, que ya pensamos pues consolidar y abrir la obra en Barranquilla, pero estamos en ese proceso. De hecho, esta próxima semana hay la siguiente reunión y bueno, sé que también les pido como iglesia que estemos orando. Sé que Dios va a manifestarse y va a ser un buen tiempo, pero estemos orando por la extensión de esto. Ayer se reinició Sin Fronteras Sabana, ya me dijeron que también fue un buen grupo, a pesar de comenzar el año, y bueno, arrancamos con toda, arrancamos con el espíritu dispuesto por Dios, un espíritu valiente, un espíritu que nos lleva a trascender, a crecer y a hacer lo que Dios nos llama. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Con toda, amén. Eso, ya estamos mejorando en la actitud. La Paz la dejé, decidí que este año ella se quede. No, mentira, jamás, me muero. No, La Paz ya viene esta próxima semana y estará con nosotros también. Y bueno, fueron buenos días, compartimos con algunos de ustedes incluso en Barranquilla. Por ahí estuvo Jaime. Jaime es el chico que canta, estuvo con nosotros y su esposa también. Y bueno, fue un buen tiempo con ellos y con Caro. Ellos, en el caso de Jaime, muy emocionado con el mar. Por allá lo vimos que no quería salir de la playa. Nos tocó arrancarlo de las playas porque no quería irse. Pero bueno, Dios es bueno y fue un buen tiempo también con ellos. Bueno, quiero compartir para aquellos que también están en línea. Nos conectamos con el mensaje de esta mañana y quiero compartir en línea de lo que
de lo que es nuestro lema, lo que el Señor nos entregó como dirección para este año. Y recuerden que es un año donde Dios ha enfatizado en nuestra valentía. No quiere decir que siempre o no siempre deba estar en nuestra vida, sino que enfatizamos en eso. De hecho, en los momentos más complejos de la iglesia del Señor en el libro de Hechos, vemos que fue una iglesia que no oró por poder, era una iglesia que se movía poderosamente, pero fue una iglesia que oró por denuedo, y el denuedo es eso, valentía. ¿Y para qué? Para poder cumplir la comisión que el Señor Jesús les había dado, aquella que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28 o en Marcos capítulo 16. Y partiendo de allí, pues quiero encaminarme en lo que es el mensaje de hoy, así que le pido que pueda acompañarme y lo tenga allí en Mateo. Vamos a estar estudiando el capítulo 5, particular algunos versículos, pero tenga abierto Mateo. Quiero predicarle bajo el título Hecho con un propósito, así como escucha, hecho con un propósito. ¿Cuántos saben que los que están aquí fueron hechos con un propósito? Usted fue hecho con un propósito, y eso debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón como algo supremamente valioso para atesorar y para vivir por ello. Ahora, arrancando por allí, yo quiero introducirlo pues preguntando cuántos de nosotros tal vez hemos comprado cosas con las que hemos estado ilusionados por mucho tiempo y decimos como, esto es lo que me va a resolver tal problema, esto es lo que me va a resolver tal necesidad. Así que uno piensa por mucho tiempo que cuando eso llegue a mi vida hay cosas que van a cambiar o hay cosas que sustancialmente van a ser diferentes. Pero bueno, yo compro ese artefacto, ese utensilio, llámele como quiera, y después que lo tengo siento la frustración de que realmente no cumplió con todo lo que yo esperaba. O sea, no cubrió todas mis expectativas. ¿A alguno le ha pasado? Yo quiero recordar algunos de esos artefactos, pero no sé si se da cuenta que en este tiempo hay mucho de eso del telemercado. O sea, incluso franjas enteras en televisión presentan algunos productos y productos que cuando uno los ve dice, wow, eso es lo que me va a servir para la cocina, eso es lo que me va a servir para adelgazar, sobre todo eso, ¿no? Una cantidad de productos para adelgazar y uno ve lo que produce, se supone, en el modelo que está presentando ese telemercado y uno dice, no, si eso es lo que produce, yo corro a comprarlo. Pero uno compra el aparato y finalmente queda con la frustración de que la expectativa no fue la que uno esperaba. O sea, o no alcanzó ni siquiera la medida que uno tenía en la mente. Al parecer, el propósito que uno creyó que se cumpliría con eso, no se dio, no sucedió. No aconteció que rayara dentro del orden de lo que yo esperaba que podía pasar. Y bueno, quiero colocar un ejemplo más que me parece muy puntual y actual, y tiene que ver con el hecho de la vacuna, esa vacuna que hoy está de moda, la vacuna del COVID. No sé si ha notado, pero muchas personas se vacunaron con la expectativa de que después que se la colocaran todo se iba a normalizar. Todas las cosas iban a ser diferentes, parece que íbamos a llegar al punto en donde quedamos allá en el año 2019 al final. Había como esa expectativa, la economía se iba a reactivar, las personas iban a poder andar libremente, ese tapaboca que usted está usando esta mañana no lo iba a usar más. O sea, había como esa expectativa, pero ha pasado el tiempo, casi 2 años, creo que casi uno ya de empezar a aplicar la vacuna y sin embargo uno sigue usando tapabocas, medidas de bioseguridad, las personas siguen enfermándose. En esta semana que acaba de pasar se duplicaron porque venían como en una escala de 40 o 50 personas que morían por el COVID, se están duplicando y casi triplicando nuevamente las cifras. Nuevas variantes, entonces uno le queda como o a muchos de los que se vacunaron les queda como la expectativa de bueno, y entonces ¿qué pasó? O sea, ¿qué aconteció? Si se supone que esto iba a resolver una necesidad, que esto nos iba a poner en otro orden, que íbamos a poder llegar a una normalidad o a una normalidad diferente, pero de alguna forma nos iba a poner en vía de lo que era nuestra vida anteriormente. Y no pasa. De hecho, uno escucha que todos los días sale una variante nueva, ahora se combinan Delta con Omicron y la una y la otra, y bueno, y uno dice, ¿qué pasa? Y bueno, yo tengo una idea sobre eso, y mi idea es que definitivamente es el mismo COVID, visto de diferentes maneras, no han aprendido a conocerlo, no han aprendido a saber realmente de qué manera se mueve, en qué dimensión se mueve toda esa comunidad científica, y sigue de alguna forma generando el hecho de que cuando las vacunas no son suficientes o no cumplen con el propósito que se pensaba, hay que decir que es una nueva variante. Esa es mi perspectiva de las cosas. Pero mucha gente se siente como, bueno, parece que no era tan cierto lo que decían cuando llegara la vacuna. Solo lo digo dentro del orden de la actualidad. No estoy diciendo con esto que no se vacune, solo quiero ponerlo dentro del contexto en donde la expectativa era una, pero al final cuando aquello vino a cumplir el propósito, resulta que no lo cubrió de la manera que uno pensaba. Ahora sí quiero que vayamos a la Biblia. Ahí en Mateo al capítulo 5, porque creo que se asocia con lo que precisamente le estoy diciendo. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 13 hasta el versículo 16, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿dónde? Dice la Escritura que está en los cielos. Ahora, en este texto nosotros vamos a hallar 3 ejemplos dispuestos por boca del Señor Jesucristo. Recuerden que este capítulo 5 está enmarcado en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Pero aquí hay 3 ejemplos puntuales. 3 ejemplos que lo que procuran es descubrir o acentuar aquello que tiene que ver con el carácter que distingue a los que somos discípulos del Señor, aquellos que somos hijos de Dios. Entonces Jesús va a hablar de 3 cosas en particulares. Él habla de la sal de la tierra, que en este caso dice que somos nosotros, y tendría que decir un elemento que es muy conocido, o un elemento que de alguna forma nosotros estamos usando para el cumplimiento de un propósito. También habla de una ciudad acentuada sobre un monte y finalmente apunta a la luz de un candelero que se coloca en un lugar alto dentro de una casa. Cuando uno mira esto, el Señor Jesús nos está ilustrando, como les digo, de manera puntual, el carácter que debe distinguir a quienes somos ciudadanos del reino de los cielos. Quiero que sepa que todo lo que Él está mostrando aquí, o sea, estos 3 elementos están asociados directamente con su propósito. Y esto debe llevarnos a nosotros a una idea concreta. Cuando Dios está hablando sustancialmente de lo que nosotros haremos o de las cosas que de alguna manera nos van a distinguir dentro de este mundo por nuestras acciones, eso está total y enteramente ligado a nuestro propósito. O sea, la sal cumple un propósito. Lo que ella es en esencia está determinado precisamente por el propósito que cumple. Y este es un año de valientes. Este es un año de ir tras el cumplimiento de la comisión que Dios ha determinado. Este es un año de servir con todo nuestro ser a Dios. Y por eso debemos colocarnos en la dimensión de revisar si nuestra vida realmente camina en su propósito, de revisar si nosotros estamos respondiendo a la esencia de aquella obra hecha por Jesús en nosotros a través de lo que hizo en la cruz. Sepa algo, Dios determinó que era un año para la valentía. Dios determinó que debíamos hacer énfasis en eso. Pero cuando rodeamos toda la idea, incluso nuestro lema, hay que entender que a lo que nos está llamando la atención o a lo que Dios está apuntando es que nosotros debemos revisar el tema del propósito en nuestra vida. Ahora, si nosotros prestamos especial atención, descubriremos que cumplir con el propósito para el cual fuimos recreados es lo que nos permite de manera más confiable el poder compartir el evangelio. 3 cosas vamos a ver aquí que nos van a ayudar. De hecho, yo lo voy a dividir así en estos 3 elementos descritos por el Señor Jesús. Él nos dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y cuando habla de la luz del mundo, utiliza 2 imágenes particulares. 2 imágenes en particular. Una tiene que ver con una ciudad asentada en un monte y la otra tiene que ver con un candelero en una casa. Las 3 cosas nos van a permitir poder vernos dentro de lo que el Señor quiere enseñarnos y que nos llamó a nosotros a cumplir o a vivir dentro del orden de esta tierra. Así que nosotros debemos saber que efectuamos esa labor de predicar, más allá de hacerlo con nuestras bocas. Él nos llama a hacerlo a través de las acciones continuas y espontáneas que corresponden con lo que ahora somos o con lo que denota el carácter que Él nos dio al hacernos sus hijos, el carácter que nos entregó al hacernos nuevas criaturas. Y partiendo de eso, quiero que veamos lo primero esta mañana. Y lo primero es que a nosotros nos fue dado un propósito para producir incorruptibilidad. Escucha eso es lo primero. Para aquellos que anotan, sepa esto, a nosotros nos fue dado un propósito para producir incorruptibilidad. Y esto se asocia con ese primer elemento al cual se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. Dice Mateo en el capítulo 5, el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, dice la palabra, por los hombres. Ahora entienda esto, y ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero cuando nosotros leemos este texto tendríamos que preguntarnos si la sal puede perder su esencia o si la sal puede perder de alguna manera aquello que la coloca dentro del orden de un propósito. Esa es una pregunta que quiero que empiece a hacerse. Ahora, sí ha notado que una cosa es la comida con sal y otra cosa es la comida sin sal. ¿Sí o no? Total. En estos días precisamente, mientras compartíamos con Jaime y Caro, que son 2 personas de aquí de Bogotá,
ellos notaban que la comida en la costa tiene muchos condimentos. Es una comida que de alguna forma es salada, la sal es esencial dentro de lo que tiene que ver con la preparación de lo que comemos en la costa. Y sepa algo, una cosa es comer algo sin sal y otra cosa es comer algo con sal. De hecho, hay lugares en donde le preparan el alimento a uno sin sal y uno es el que, de acuerdo a su gusto, puede echarlo. Pero entiéndalo de esta manera, un puñado de sal tiene la capacidad con su sabor de extenderse e influenciar de una manera progresiva e irresistible. O sea, cuando uno come algo con sal parece que las cosas cambiaran totalmente en lo que tiene que ver con la apreciación en nuestro paladar. Así que cuando hablamos de la doctrina del evangelio, esta es como la sal, penetra hasta llegar al corazón. Eso es lo que pasó en su corazón y en el mío. ¿Y qué produce? Bueno, produce pureza o purificación, además sazona y preserva de toda corrupción. Y que aunque aquí uno tiene que ver que Jesús está colocando un énfasis particular en medio de lo que está diciendo, y en ese énfasis está en lo último. ¿Qué es lo último? El que la sal sirve para preservar y de esa manera las cosas no se corrompan. Cuando nosotros todavía estamos en esta tierra, o sea, el Señor Jesús aún no ha venido por la iglesia, sepa que por causa nuestra todavía hay cierta preservación en este mundo. O sea, la corrupción no ha tomado el control total en este mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos presentes aquí. De allí parte esa idea que hoy el Señor quiere comunicarnos en el orden del cumplimiento de nuestro propósito. Si usted está aquí, si Dios determinó el recrearlo, si Dios determinó el hacerle una nueva criatura, es para que usted sea aquel que dentro de esta tierra establezca o se establezca en un propósito que hace que las cosas no se corrompan. Amén. Yo quiero mostrarle algo hoy. Porque cuando nosotros estamos pensando en poder cumplir la gran comisión dentro de esa valentía que Dios nos proporciona por su Espíritu, a veces nos preguntamos cómo vamos a hacerlo y algunos dicen, bueno, es que necesito valentía para poder predicar, es que necesito valentía para poder proclamar las verdades de Dios. Pero sepa algo, cuando estamos mirando que todo esto está ligado es al propósito, uno tiene que decirse entonces, realmente a lo que Dios me está llamando es a vivir desde la esencia de lo establecido en mí. Y lo establecido en mí es que yo fuera alguien que fue puesto aquí para que las cosas no se corrompan. Y por tanto, si yo vivo de esa forma, entonces estaré cumpliendo con la tarea dispuesta por Dios, estaré predicando en la dirección correcta y estaré haciendo que el evangelio pueda ser como esa sal que sale de mí y que produce que se extienda en las personas, que les dé pureza, que además de esa pureza los sazone y que además de que los sazone produzca que ellos no se corrompan. ¿De acuerdo? Vaya haciendo esa asociación. Es una asociación entre lo que soy y el propósito que cumplo. Ahora, es de notar que en toda la ilustración el Señor quiere colocar de relieve el carácter del discípulo. Eso está por encima de todo. Y voy a ser enfático en eso, porque muchos de nosotros creemos que las cosas están suscritas a nuestras obras o a las obras que hacemos. No, las obras que hacemos son importantes, pero esas obras se desprenden del carácter que nos fue dado a través de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. De ahí se desprenden las obras. Sin un buen carácter no podrán salir buenas obras. Con un buen carácter veremos buenas obras. Por eso el Señor Jesús dijo que de un árbol malo no salen frutos buenos y de un árbol bueno no salen frutos malos, porque ese árbol está determinado dentro de una naturaleza o un carácter, y ese carácter es el que da un fruto. Y por tanto, si usted quiere dar buenas obras, obras que producen incorruptibilidad, tiene que saber que es esencial tener el carácter de Cristo. Cristo nos dio esa posibilidad a través de su sacrificio. Entonces, uno se da cuenta que Jesús no dijo, ustedes se parecen a la sal. Él dijo, ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. Una cosa es parecer la sal y otra cosa es ser la sal. Y Él está diciéndote esta mañana, tú eres la sal de la tierra y por tanto cumples un propósito en este mundo. Eso es lo que le está diciendo. La esencia de tu vida es cumplir ese propósito. Si tú no cumples ese propósito, entonces es como si definitivamente no existieras en esta tierra. Tu existencia está ligada, así como Él nos lo muestra a través de este ejemplo, a esa sal que es usada para algo. Nosotros, si no cumplimos el propósito, es como si no fuéramos en esencia lo que Él determinó a través de su obra en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está esta mañana aquí conmigo? ¿Sí? Bien. Ahora quiero que sepa que estuve investigando un poco y descubrí algunas cosas interesantes. Entre ellas, que las sales naturales son imposibles de estropear. Escucha eso. Una sal natural es imposible de estropear.
lo que significa que las sales no pueden perder su sabor o su consistencia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús mencionó eso? Ya le voy a decir por qué. O sea, ¿por qué dijo que si la sal perdiera su propiedad? ¿O por qué dijo si la sal perdiera su propósito? Bueno, ya se lo voy a explicar. Pero sepa que la única manera en que la sal de alguna manera, de alguna forma pierda su esencia es cuando estas sales se combinan con diferentes especias, porque pueden perder su sabor hasta cierto punto, ya que las especias tienen un sabor fuerte y pueden superar o enmascarar los sabores de otros compuestos con los que se mezclan. O sea que nosotros nunca podremos dejar de ser la sal de la tierra si realmente nacimos de nuevo o si realmente pasó esa obra de Cristo en nuestros corazones. O sea, nunca podremos dejar de ser la sal. Pero sí es cierto que podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Y por eso el apóstol Pablo va a decirnos que no nos conformemos con este siglo. No nos conformemos con los pensamientos de este siglo. Porque eso hará que de alguna manera nosotros empecemos a perder la esencia plena de lo que somos. Y Dios necesita que nos mantengamos siendo exclusivamente la sal de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas se combinan, tienden a perder en su extensión o en su dimensión correcta lo que en plenitud se es. Esto es lo único que puede pervertir, de hecho, el cumplimiento de nuestro propósito. El permitir que nuestras vidas se combinen con las doctrinas de este mundo. No es que usted deje de ser sal, pero su propósito se va a enmascarar y esto hace que su vida termine perdiendo el sentido. Hay personas que han perdido el sentido, ¿sabe? Yo venía esta mañana compartiendo con la persona que me trajo a la iglesia y le decía que hay cristianos que han perdido el sentido, ¿no?, de lo que es la vida en el Señor por las circunstancias de este tiempo. O sea, hay quienes tienen una mentalidad más asociada con lo que el mundo determina, están llenos de miedo, otros tal vez están simplemente diciendo, bueno, gocemos y alegrémonos y hagamos y deshagamos porque esto se va a acabar. Sepa que han perdido el sentido real del momento y del tiempo. Y esto hace que se desvirtúe lo que es el propósito de sus vidas. Nosotros en esencia, Dios está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Por tanto, deben mantenerse dentro de un orden en donde siendo quien yo establecí que fuesen, puedan hacer que todo lo corrupto no termine llenando todos los espacios, sino que por el contrario, ustedes siendo la sal, empiecen a hacer los que ganan terreno y entonces aquello que era corruptible ahora se vuelve incorruptible a través del poder de mi espíritu. Eso es a lo que Dios nos llama. Esa es la tarea a la que Dios nos llama. Por eso Dios te está diciendo, es necesario que indistintamente del tiempo que esté aconteciendo, tú actúes con valentía, ores por valentía, te llenes de valentía, para que sigas avanzando y sigas viendo el poder de Dios, haciendo que lo corruptible se vuelva incorruptible como lo fue tu vida. Tu vida y la mía eran corruptibles y entonces Dios operó como esa sal incorruptible en nosotros y produjo que nuestro ser ahora se convierta en algo igual a Él. Nosotros somos sus hijos y por tanto tenemos un propósito en esta tierra y es hacer que lo corruptible se vuelva incorruptible. ¿De acuerdo? Ahora cuando uno mira, les decía que todo este pasaje está enmarcado en el Sermón del Monte y esto es como un todo dentro de ese sermón. O sea, Jesús lo predica y dentro del orden de toda su extensión, o sea, Él combina todas estas ideas. De hecho, encontramos que en Mateo, en el resto del capítulo 5, en el capítulo 6 y el capítulo 7, pues nos describe una serie de acciones que van a distinguir el carácter de quienes son discípulos de Cristo. ¿Y dónde? Él lo muestra en los diferentes escenarios. Él va a hablar, si usted sigue leyendo, va a descubrir que Él nos habla cómo debemos comportarnos en una vida matrimonial. Él va a mostrarnos cómo debemos comportarnos en nuestra vida financiera. Él va a mostrarnos sobre todas las cosas cómo debe ser nuestra vida espiritual. En el capítulo 6, acuérdense que dedica una larga extensión para hablar sobre la oración, sobre el ayuno. Él va a hablarnos de todo aquello en lo que nosotros nos movemos de manera práctica en la vida, que debe mostrar el carácter de un verdadero discípulo del Señor. Él está diciendo, sabes, no es necesario que te pares en una esquina y empieces a gritar o empieces a proclamar en medio de levantar tu voz lo que es la palabra que yo te he encomendado. Yo te estoy diciendo que si tu vida expresa el carácter del Cristo que te salvó, lo que va a pasar es que las personas van a ser permeadas por ese carácter, siendo tú la sal de la tierra, y ellos siendo corruptibles se convertirán en incorruptibles como un día pasó contigo. Eso es lo que nos está diciendo. Esto hace más feliz la tarea. Esto hace más práctica la tarea.
Porque Él no nos está diciendo, sabes, párate y muérete del susto mientras predicas. Él está diciendo, solo vive dentro de la esencia de eso que yo establecí al hacer mi obra en ti. Solo vive cumpliendo esa esencia que te lleva a caminar en tu propósito. Y entonces las personas podrán ser tocadas y transformadas. Y entonces la gran comisión será vista a través de tu vida. Y aquellos también serán cambiados y traídos de muerte a vida. Eso es lo que nos está diciendo. Es que para algunos es un reto poder predicar el evangelio. Yo recuerdo que cuando comencé mi vida cristiana, uno le decían que debía pararse a un bus a predicar. Yo lo hice en varias ocasiones. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil pararse en un bus a predicar. ¿Alguien se ha imaginado predicando en el Transmilenio? ¿Sí o no? Qué difícil, se necesita mucha valentía. Y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Pero quiero decirle que Jesús nos está mostrando que por encima de esa predicación, por encima de lo que puedes tú hablar con tu boca, está tu forma de vida. Porque tu forma de vida es la que de forma espontánea o de manera espontánea está compartiendo el verdadero evangelio. Ese evangelio que sala todo, que sazona todo. Ese evangelio que vuelve lo corruptible incorruptible. No sé si han notado, bueno, esto todavía lo hacen, pero desde la antigüedad la sal era utilizada para ser echada en ciertos alimentos y de esa manera ellos pudieran conservarse. Yo de ida para Barranquilla me fui por Santander y en Santander venden una carne que se llama carne seca, ¿sí? Carne seca o carne oreada. Son dos diferentes, ¿oyeron? Carne seca o carne oreada. Y es una carne que se sala y a través de la sal se alcanza una preservación. Ella no se descompone, no se daña. Y sepa esto, a eso nos ha llamado el Señor. Dios nos ha llamado a que lo que es corruptible se transforme en incorruptible. ¿A través de qué? A través de la sal de la tierra. Y esa somos nosotros. Esa es la predicación. Ese es el cumplimiento del propósito al que el Señor nos llama. Eso es lo que hace que nosotros podamos ver cumplida esa gran comisión. Así que el Señor no nos pide nada extraordinario cuando nos dejó esta gran comisión. Solo se trata de que vivamos bajo la esencia de lo que somos y que se define dentro del cumplimiento de nuestro propósito. Que se deje ver la esencia de todo aquello para lo cual fuimos recreados en Cristo. Así que por encima de lo que se levante debemos orar para tener la valentía suficiente para mantenernos testificando del Cristo glorioso que nos salvó un día. Muchos cristianos preocupados, ¿cómo voy a hacer esa tarea? Esa tarea se hace viviendo, pero viviendo bajo el carácter de Cristo. ¿De acuerdo? Viviendo bajo la esencia de lo que Dios produjo en nosotros. Saben, voy a citar a alguien que leí en estos días en Twitter y mientras la leí, porque es una mujer, es alguien con quien yo trabajé hace un tiempo atrás, sentí mucha decepción en lo que escribió. Y puntualmente tengo aquí lo que escribió. Ella dijo, han querido transgredir todo lo bíblico y como no encuentran asidero para sus pensamientos inicuos, entonces acuden al humanismo. Ahora hay de todo en la iglesia, nueva era, humanismo, progresismo, teología de la prosperidad, positivismo, etc. Y termina diciendo, ¿en qué momento lograron permearse? Ahora viene mi respuesta, porque yo le respondí. Mi respuesta para esta persona fue, querida amiga, la iglesia en su esencia es incorruptible. Por lo tanto, nada la puede permear o corromper. Ella fue sacada del costado de un Dios perfecto. El problema está en lo que hemos creído que es la iglesia y no lo es. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por su carácter los conoceréis. Por su carácter ellos podrán predicar al Cristo que les salvó. Por su carácter ellos podrán mostrar al Dios glorioso que un día los sacó del infierno. A eso es lo que nos está llamando el Señor. Así que no se confunda, hoy están pasando muchas cosas en la iglesia. Tenemos conversaciones los tres en casa, muchas veces con Sam, sobre todo Sam le inquietan tantas, pero tantas cosas. En estos días nos decía, papá, pero es que yo estaba viendo que el community manager de tal iglesia que se ha vuelto tan famosa es un hombre activista homosexual. ¿Cómo es posible que detrás de poder establecer el que esta iglesia se vuelva tan conocida en los medios digitales haya un homosexual? Él me preguntaba, papá, ¿eso puede pasar? Él me preguntaba, papá, y además de eso me estaban contando que todos los que lideran ese gran grupo, que la mayoría de nosotros hoy cantamos sus canciones, ellos incluso dentro de ellos hay homosexuales, papá. Ellos lo que son un gran grupo musical que canta canciones al Señor y nosotros hoy proclamamos esas o cantamos esas canciones. Pero ¿qué pasa con quienes son los que las escriben y quiénes son los que las de alguna manera las interpretan si ellos viven esto? Y hemos estado como familia hablando de la crisis
que se supone vive la iglesia del Señor. Pero sepa que esa no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está definida como la sal de la tierra. Y entonces no podemos verla de alguna manera como algo corruptible, porque la sal está dispuesta para preservar y por tanto no puede haber pudrición o corruptibilidad en la iglesia del Señor, siendo nosotros la sal de la tierra. O sea que no todo el que dice que es la iglesia del Señor es la iglesia de Dios. Tenga eso en mente. Tenga eso en mente. Y le digo algo más, porque el asunto no es estar viendo quién es la iglesia del Señor y quién no. El mismo Señor Jesús dijo que dejaran crecer el trigo y la cizaña juntos, que no lo cortaran porque podían cortar el trigo. Deje de estar viendo quién es trigo y cizaña. Dedíquese a hacer una introspección y a darse cuenta si su vida es una vida incorruptible o si su vida es una vida corruptible. Porque si es corruptible, entonces usted no puede estar creyendo que está dentro del grupo de los que hacen parte de la iglesia de Dios. La iglesia salió. Así como salió de Adán, escuche, de la costilla de Adán, salió una mujer, de la iglesia, de la costilla de Dios, salió su iglesia. Y si la costilla de Dios es perfecta, su iglesia es perfecta espiritualmente. Y por tanto es incorruptible, porque salió de un Dios incorruptible. Ese es el punto. Ese es el punto hoy. No nos engañemos. Veamos nuestras vidas. Y pensemos si realmente somos la sal de la tierra. Porque esa es la verdadera predicación o proclamación del evangelio. Ese es el verdadero cumplimiento de nuestro propósito. Así que las palabras de los religiosos de la época de Jesús eran incorruptibles. No sé si sabía. Los fariseos, el mismo Señor Jesús dijo que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. O sea, estaba diciendo, ellos predican realmente lo que son los mandamientos que Dios le entregó a este hombre. Pero sus acciones, por el contrario, eran corruptas. Y por eso Él advirtió a sus discípulos que hicieran todo lo que dijesen, pero no copiaran lo que ellos hacían. Los fariseos, quiero que sepan que, según la descripción de Jesús, repudiaban a sus esposas por cualquier cosa, no solo por causa de la fornicación. Tenían la capacidad de no reconciliarse con sus hermanos. Hacían juramentos a Dios o delante de Dios que no cumplían. No honraban a sus padres, odiaban a quienes los odiaban y solo amaban a los que los amaban. Y Jesús nos está diciendo, esa no es la conducta de aquellos que han sido recreados a través de mi espíritu. Los que han sido recreados viven como la sal de la tierra, son incorruptibles y todo lo que tocan lo permean para que se vuelva de la misma manera. Ese es nuestro propósito. Así lo está describiendo el Señor con estos 3 ejemplos y este es el primero de ellos. Así que quiero preguntar, ¿cuántos somos la sal de la tierra? Y yo respondo, que se nos note. Amén. Solo quiero decir algo más aquí. Pero alguien me preguntaba, pastor, ¿pero qué tiene de malo que alguien sea homosexual y cante al Señor? ¿Qué tiene de malo? Que adore al Señor acá arriba. Yo le decía, nosotros no somos homofóbicos. No tenemos absolutamente nada, en este caso, contra la persona. Nuestro problema es el mismo problema que Dios tiene con el pecado. Ese es el asunto. Yo decía, nosotros no rechazamos, por el contrario, les amamos. ¿Qué más yo quisiera poder rescatar a todos los homosexuales de este mundo, incluyendo a nuestra alcaldesa? Pero sepan cuál es el tema. Que si yo acepto, escuche, que alguien con corrupción ministre de esa corrupción, estaré diciendo que lo que hizo Cristo no es suficiente. Porque su suficiencia no produjo que hubiese una transformación en esa vida. Todo lo que Jesús toca, lo transforma. Ese es el punto. Y eso no tiene diferencia entre ser homosexual o que usted sea ladrón o que usted sea fornicario o que sea adúltero. Es exactamente lo mismo. Pero si realmente usted fue tocado por Dios, su esencia corruptible cambia a una incorruptible. La Biblia dice que nosotros renacimos, así dice, renacimos no de un nacimiento corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hoy somos la sal de la tierra. Y la verdadera sal no se corrompe. Lo segundo es que nos fue dado un propósito para guiar a quien está perdido. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo primero, para volverlo corruptible, incorruptible. Lo segundo, para guiar a aquello que está perdido. En Mateo, en el capítulo 5, el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ahora veámoslo de esta manera, porque Jesús está utilizando ciertas figuras que nos permiten ilustrarnos hacia una verdad espiritual. Y él está diciendo que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Sepa que en la antigüedad las personas que viajaban en medio de la noche, como una manera de no perderse, ellos colocaban o se colocaban en dirección a un lugar que alumbrara, a un lugar que al estar tan alto sus luces pudieran mostrar hacia dónde iban. O sea, en qué dirección podían ir y con toda seguridad alcanzar su destino. Eso es lo que se hacía. Ahora de ahí vienen los faros. ¿Han visto esos grandes faros que hay en el mar? Bueno, o en las costas de los mares. Esos faros vienen de esa idea. Vienen de que las embarcaciones, cuando querían guiarse, ellas observaban, sobre todo entrando en puerto para no encallarse, observaban esa luz que inicialmente comenzó como unas grandes fogatas que se levantaban en la noche. Esa luz que ahora se levantaba en un faro alto y que en su parte, o sea, en la parte más, en la cúspide, había una luz intensa que hacía que ellos pudieran ver el camino. Cuando el Señor está mostrando esta figura, eso es lo que nos está diciendo. Ustedes no pueden ser los que hacen que otros se pierdan. Ustedes tienen que ser los que hacen que otros logren llegar a su destino. Y el destino es uno. ¿Y cuál es ese destino? El Señor Jesucristo. A eso es que nos llama el Señor. Entonces, Él está diciendo algo interesante, porque nos está diciendo que esta luz no puede esconderse. Así que partiendo de allí, esto habla de que esas ciudades era imposible que no fueran visibles. De esta idea, como les digo, surge incluso que el Señor Jesús nos deja saber que esta es otra buena utilidad de un verdadero discípulo de Cristo, y aún más gloriosa que la sal. Nosotros somos somos hijos de la luz, por tanto hemos sido puestos en este mundo como señales y hombres de presagio. Los ojos de todos los que hacen parte de este mundo todo el tiempo están puestos en nosotros para poder alcanzar salvación. Escúchalo así. Los ojos de las personas en este mundo están puestos en nosotros para alcanzar la salvación que un día nosotros alcanzamos. Usted y yo somos hijos de luz. Vuelvo a lo mismo. Cuando usted observa la esencia de una luz, esa esencia está asociada con su propósito. Y cuando nosotros estamos pensando en qué somos en este mundo, bueno, eso que somos, aquella obra que Jesús hizo, está asociada con el propósito que cumplimos. No puede haber una disociación entre lo que yo soy y el propósito que cumplo. Voy a colocar un ejemplo, otro ejemplo, así como la luz y así como la sal. Pero pensemos, cuando usted piensa en un árbol, ¿en qué piensa cuando piensa en ese árbol? ¿Cuál será su propósito? Un propósito sencillo de un árbol. Sombra, ¿qué otra cosa? Dar fruto. O sea, que cuando usted piensa en un árbol, usted está diciendo, él tiene una utilidad. Y si no sirve para esa utilidad, ¿qué sentido tiene su existencia? Si usted no sirve para el propósito para el cual Dios lo puso en esta tierra, para que fuera sal y fuera luz, ¿qué sentido tiene el que nosotros estemos en esta tierra? Y si de manera espontánea usted alcanza a comprender lo que Jesús hizo de esa misma forma espontánea, entonces tendrá que salir de usted del cumplimiento de aquello para lo cual fue hecho. Así de simple. ¿Por qué un pez se siente tan cómodo en el agua? Porque fue hecho de forma natural para el agua. De la misma manera, nosotros debemos sentirnos cómodos y actuar de forma espontánea en el cumplimiento del propósito al que Él nos llamó. Y ese propósito está asociado entera y completamente con la proclamación del Evangelio de salvación. Entonces, entienda esto. Esto nos explica por qué nosotros jamás podemos escondernos. Un cristiano no puede vivir escondido. Dice que una ciudad asentada en un monte alto jamás se puede esconder. Nosotros jamás podemos escondernos, sino por el contrario, cada día nos hacemos más visibles desde un carácter digno y también definido como el de Cristo, que no genera confusión entre la gente, sino que por el contrario les muestra un camino claro para que puedan llegar a los pies del Señor. ¿Sabe que yo escucho creyentes que dicen, bueno, este es mi temperamento y yo soy así y no me importa? Qué mal. Le voy a decir qué mal, ¿por qué? Porque su temperamento no es lo importante. Lo importante es que todo lo que usted es, incluyendo todos sus comportamientos, deben estar asociados con el carácter que Cristo imprimió al hacerlo una nueva criatura. Y si usted coloca de presente que su temperamento está por encima de eso, usted finalmente no será una buena guía para otros, sino que los conducirá por el camino equivocado. Eso es lo que pasa. Así como
Podemos no ser personas que vuelven lo corruptible incorruptible. También somos personas que antes de ser una guía, podemos ser los que hacen que se pervierta o se cambie el camino de un ser humano. Así que en esencia, si somos sal y somos luz, nosotros ahora somos incorruptibles y nosotros somos aquellos que alumbran, y nuestra luz no hay manera de poder ocultarla. Yo no sé si estamos alcanzando a ver lo que yo quiero que pueda ver. Pero esto hace sencillo, pero muy sencillo, la tarea que Jesús nos encomendó. Porque solo se trata de vivir. Y usted dirá, pero es que es muy difícil estar dando un testimonio todo el tiempo como Dios quiere. Bueno, cuando tú simplemente vives por lo que la Biblia dice, eso no es tan complejo. ¿Y por qué razón? Porque tú sabes que quien produjo eso fue Cristo al colocar su esencia en ti. ¿Alguien ha comido alguna vez mangos? ¿Sí? ¿Alguien ha comido mangos aquí? ¿Mangos? ¿Sí? ¿Mangos? Ok, le pregunto. ¿Y qué tal estuvo el árbol de peras del cual salieron esos mangos? ¿Cómo lo vio? ¿Sí o no? Imposible. Porque los árboles de peras que dan y los de mangos. Piensen eso. Si usted es un buen árbol, porque Cristo cambió su esencia corruptible en una incorruptible, lo que cambió fue la semilla que producía frutos malos por una semilla que ahora produjera frutos buenos. Y si usted está pensando en la manera como va a proclamar el evangelio, simplemente deja que los frutos de su vida, producto de lo que Cristo hizo en usted, fluyan. Porque ese fluir va a hacer que haya hombres que puedan encontrar la guía correcta para alcanzar la salvación que un día vino sobre usted. Esto no es a través del esfuerzo personal. Esto no es una meta que yo me establezco y digo, es que yo voy a ser así. No, que yo no puedo ser así. Ese es un evangelio por obras. Yo soy así porque en esencia Cristo me hizo así al recrearme, al hacerme nacer de nuevo. De ahí parte. Entonces, esto nos explica por qué jamás podemos escondernos. No podemos escondernos. Por el contrario, cada día mostraremos ese carácter de Dios que lleva a las personas al lugar correcto. Sepa que en los tiempos antiguos los piratas hacían fogatas que procuraban confundir a sus navegantes. Aquellos creyeran que esa fogata era el faro que los conducía al puerto seguro. Esas fogatas, por el contrario, los llevaban a encallarse. Y cuando esas naves se encallaban, entonces los piratas venían, mataban a la tripulación y tomaban todas las mercancías o los tesoros que ellos llevaban. Eso es exactamente lo que el enemigo hace. Eso es lo que hace a través de la religión. Hace parecer que algo es cuando realmente no lo es. Hace que alguien a través de sus obras parezca ser cristiano cuando realmente no lo es. Y entonces en lo que se convierten es en faros falsos o luces falsas que terminan llevando a otros a encallarse. Y esa no podemos ser nosotros. Si nosotros somos la luz verdadera, conducimos al puerto verdadero. Y ese puerto verdadero es el Señor Jesucristo. Sepa que Satanás tiene una pretensión, y es que nosotros podamos creer o convencernos de que son nuestras obras las que priman. No es nuestras obras las que priman. Lo que prima es la esencia de nuestro carácter. Y la esencia de nuestro carácter nos lleva a esas buenas obras. Obras que alumbrarán a los hombres para que ellos se encuentren en el camino. Pero sepa algo, lo importante es que usted actúe y viva como lo que es. Lo importante es que su vida pueda dar los frutos esenciales de lo que es su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Eso hará que la gente pueda encontrar el camino. Yo lo digo hoy. Tanta gente, no sé, con familias destruidas o matrimonios destruidos, finanzas destruidas, y vienen a la iglesia, están aquí, se sientan en las congregaciones. Yo le hago una pregunta. Si usted no tiene buenas finanzas, ¿cómo puede decirle a alguien, sabes qué? Coloca los ojos en mí, que entonces yo soy la luz que te va a guiar a que tú salgas de tus problemas financieros? Si usted no tiene un matrimonio como debe ser, ¿cómo le puede decir a las personas, mira, coloca tus ojos en mí para que a través de eso puedas sacar del encallamiento que está tu matrimonio y entonces tú puedan llegar a donde yo estoy en Cristo Jesús? Si tú no crías bien a tus hijos, si tienes tantos problemas con ellos, ¿cómo puedes decirle a alguien, sabes, ven a Cristo, que en Él está la solución? Solo mírame y sígueme, que tú vas a encontrarte con el puerto seguro. Ese es el problema de la iglesia hoy. No hay una concordancia entre lo que se dice con la boca y lo que se vive con su vida. Ese es el gran problema. Hay un cortocircuito. Si tú vives en pecado y no has podido vencer ese pecado, si no has podido salir de él, si no te has decidido a salir de él,
¿Cómo puedes decirle a las personas, ven conmigo, que entonces tu vida se volverá incorruptible porque Dios te santificará y te sanará de tu maldad y tú podrás aspirar a tener una vida eterna como yo la tengo? ¿Cómo podemos hacerlo? Por eso Jesús nos está diciendo, sé la sal de la tierra, porque yo te hice la sal de la tierra. Y sé la luz del mundo, porque yo te hice la luz del mundo. Preocupémonos por todas nuestras acciones. Los muchachos tienen una frase ahora, se la ha escuchado a Samuel, no le pega al perro. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Dicen, ay, no le pega al perro. Bueno, yo asocio esto con tantas cosas, pero ¿saben? Yo me pongo a pensar y digo, nosotros a veces pateamos al perro, pero después queremos que el perro venga a nosotros. O sea, no patea a las personas con sus actitudes equivocadas. Piensen quién es usted y actúe en concordancia con lo que es. No simule el que es. Viva por lo que es. Y eso va a ser suficiente para que las personas encuentren el camino. No permitamos que absolutamente nada termine opacando la luz que Cristo puso en nosotros. Opacando, porque yo soy de los convencidos que la luz no se apaga, pero no la opaque. Así que con la luz pasa algo similar a la sal. Si es verdadera, es imposible que pueda perder su esencia, pero siempre nuestro enemigo va a tratar de opacar la tarea que nosotros fuimos llamados a hacer. Eso él va a tratar de hacerlo. Va a sacarlo de las casillas en determinado momento para que la gente diga, ¿y eso que él es la luz? Bueno, y si tú eres la luz, ¿cómo será la oscuridad? Eso es lo que la gente termina diciendo. Tenga mucho cuidado, no le entre al juego al diablo. No deje que sus emociones sean las que gobiernen su vida. Sea guiado por el Espíritu de Dios. Porque Él va a querernos sacar de aquello que nos define. Y eso que nos define es el propósito que cumplimos. Porque en esencia lo que hacemos es lo que somos. Cuando nosotros leemos en Hechos, en el capítulo 4, de los versículos 16 al 20, mire lo que dice. Hechos 4, 16 al 20. Es un ejemplo de cómo el enemigo quiere sacarnos. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Este es el momento en que ellos sanan a un hombre que ha estado paralítico. Dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y a lo que el Señor nos está llamando es que sigamos diciendo lo que hemos oído y lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿A través de qué? De ser la sal de la tierra. ¿Y a través de qué? De ser la luz que alumbra este mundo para que ellos encuentren la guía hacia la salvación de Dios. Y lo tercero y último que les quiero compartir hoy es que nos fue dado un propósito para que el mundo deje de tropezar en la oscuridad. Para eso nos fue dado este propósito. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un celular con linterna? Su celular tiene linterna, ¿sí o no? Creo que todos. De hecho, yo soy de los que duerme con el celular en modo avión, pero al pie de mi cabecera. Y la razón es una: cuando me quiero parar en medio de la noche al baño o algo, tomo el celular y prendo la linterna, y así salgo de tal forma que no tropiece con las cosas que hay en ese cuarto. O sea, salgo con más cuidado y termino llegando a donde deseo ir. O sea, ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos tienen el celular como un auxiliar ahí para que lo ayude? ¿No? ¿Ustedes tienen mejor vista que yo en la noche? O sea, utilizamos la luz para eso, para no tropezar. Y Jesús va a hablar sobre esto en Mateo. Mire cómo lo dice Él. Él dice en el versículo 15 de ese capítulo 5, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, escúchelo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, entiéndalo así, al ser Cristo quien nos ha encendido, la luz que hay en nosotros es tan poderosa, es una luz tan fuerte que nos es imposible estar escondidos donde no seamos visibles. Nos es imposible. O sea, nuestra presencia siempre se va a notar en el orden de este mundo. Por más que sea, las personas van a notar que usted es diferente. Por más que sea, ellos les van a preguntar, ¿tú asistes a alguna iglesia o perteneces a alguna religión? ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros
estamos claramente muestra algo muy diferente a lo que se ve en las tinieblas o en la oscuridad de este mundo. Así que es imposible no ser visible frente a los hombres. Entonces, los hijos de Dios vivimos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos destinados, dando evidencias claras que solo de Dios puede surgir esta luz que ahora hay en nosotros. Solo de Dios puede salir esta luz encendida que hay en nosotros. Así que nótese que el texto que acabamos de leer no dice que son las buenas obras las que alumbran, sino que es nuestro carácter luminoso el que hace que la gente vea que nuestras obras son buenas. ¿Entendemos eso? ¿Por qué lo digo? Voy a regresar un poco al punto anterior. Pero a veces nosotros creemos que hay personas que son cristianas por las obras que hacen. Ay, tan bueno él. Mira cómo salió y entregó mercados ahora en diciembre y dio regalos a los niños. Él como que es cristiano, o sea, lo definimos por las buenas obras. O wow, él como le da a los pobres, wow. O sea, creemos que esas obras son las que determinan su cristiandad. No. Esas buenas obras son producto, deben ser producto del carácter. Porque si esas buenas obras no salen de un carácter puro, definitivamente todo lo que se haga, por bueno que parezca, está sucio por ese carácter sucio, por esa corruptibilidad que hay en ese ser. Hay muchas personas que espían al final de año, no sé, sus culpas o para sentirse mejor con el Señor o para sentir que hicieron algo bueno, salen a dar regalos. No tiene nada de malo que usted salga a dar regalos, dé todos los que quiera, regale toda la plata que quiera, haga todas las buenas obras que pueda, pero que sepa usted con toda certeza que aquello es producto del carácter que fue puesto en usted por Cristo Jesús. Y por eso Jesús va a ser tan puntual. Él va a decir que vuestras obras sean vistas a través de la luz que ustedes proyectan. Si nota eso, no se confunda, porque a veces nosotros nos sentimos buenos por las cosas buenas que hacemos. Y usted no es bueno por las cosas buenas que hace, usted es bueno por la obra que Cristo hizo en usted y produjo que se convirtiera en una luz real. Esa es la razón. Así que no es suficiente que los demás oigan de nosotros buenas palabras, sino que es necesario que vean las obras de Cristo en nosotros. Eso es lo necesario. Hay una frase que quiero leer de manera puntual. Una frase que leí precisamente estudiando para este mensaje. Y leía que en alguna ocasión alguien tuvo la osadía de decirle a un predicador: las acciones de usted hablan tan alto que no me dejan escuchar los sermones que usted pronuncia o que usted predica. Sepa eso. O sea, nuestras acciones a veces terminan matando el mensaje. Le decimos a nuestras familias un montón de cosas, los hacemos sentir como los peores pecadores del mundo, pero cuando ellos ven nuestras acciones, cuando ven esas obras que deberían ser alumbradas por nuestro carácter, la gente termina diciendo: wow, eso no corresponde absolutamente con nada con lo que tú dices que eres. ¿Sabes? Este es un año para consagrarnos. Bueno, dos personas de manera tímida dijeron amén. Este es un año para consagrarnos. Usted sabe que usted y yo tenemos acciones que definitivamente a veces no terminan mostrando a Cristo como debería ser. Y que antes de convertirnos en esa luz que muestra el camino para que las personas no se tropiecen, nos convertimos en tropezadero para ellas. ¿Sabía eso? ¿Sabía que nuestras impurezas consentidas, ¿y por qué razón? Porque ya el Espíritu Santo se ha encargado de señalarlas, pero sin embargo seguimos allí, acariciándolas, abrazándolas, y Dios nos está llamando en este tiempo, así como nos llama a ser la sal de la tierra, ese monte asentado en un lugar alto, también nos está llamando a ser ese candelero en el que se coloca una luz y se coloca en un sitio alto dentro de una habitación para que los demás no tropiecen. No es posible que como iglesia de Dios sigamos siendo tropezadero, porque nuestra esencia no es ser tropezadero, sino aquella que alumbra para que la gente encuentre un camino seguro hacia donde debe ir. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Así que no siga conforme con lo que usted sabe que es, o con esas cosas que no glorifican al Señor. Decida no ser más tropiezo para nadie. Yo lo digo como su pastor, ¿sabe? Y viendo incluso mi vida. Lo digo porque en estos días, sobre todo como tan enmarcado en el tema de este año, hay muchas cosas que he estado meditando, muchísimas, y muchas que he estado estudiando en la Biblia. Con La Paz tenemos ya casi 30 días de estar metidos en la Biblia. No, menos, disculpen, como 20 y algo de días metidos en la Biblia. Y sobre todo proyectados, como buscando en esencia lo que Dios quiere decirnos sobre este año. Y sepa que a veces uno, y ya lo escribí, va a ser uno de los mensajes, hay cosas que uno descubre en uno que le causan vergüenza. O sea, hay cosas en mí que he descubierto que me causan vergüenza, se me hacen bajar la cabeza y digo como
como Dios, ¿eso cómo puede estar en mí? O sea, me hace sentir vergüenza. Y eso es lo que Dios desea, que a través de la luz de su Espíritu, que a través de su palabra, nosotros podamos descubrir aquellas cosas que generan tropiezo en la vida de otros. Cosas que no están bien. Cosas que hay que santificarse y purificarse, que no simplemente debemos pasarlas como, ¿sabe? Uno de los temas de los que les voy a predicar, tal vez es el siguiente, es sobre la compasión, que es necesaria para la ejecución de nuestro propósito. Y a veces cuando me veo, digo, Señor, cuánta compasión me falta por los hombres en esta tierra. A veces con cuánto desprecio veo a otras personas. Y eso está tan mal, Señor. No se parece en nada a lo que eres tú y en esencia a lo que hiciste de mí. Y es lo que te estoy diciendo, iglesia. Yo no te estoy señalando a ti. Yo me estoy viendo primero yo como hombre que está en un proceso de renovación para ser transformado. Y ahora lo veo hacia ti. Te digo, sabes, atiende lo que Dios te está mostrando que no está bien. Porque debemos cansarnos de hacer tropezar en vez de guiar para que las personas encuentren un camino seguro. Hay que santificarse. Es un año que si queremos cumplir a lo que Dios nos está llamando a hacer con toda la efectividad del caso, hay que santificarse, hay que purificarse, hay que revisar nuestro carácter, hay que revisar aquello que le llamamos temperamento que está muy fuera de lo que es Dios. Hay que revisar nuestras envidias, hay que revisar nuestras amarguras, hay que revisar nuestra falta de perdón, hay que revisar todos nuestros afanes y ansiedades, hay que revisar nuestras codicias, hay que revisarlas, porque hacemos tropezar a otros. No les mostramos el camino correcto. Hay que revisar nuestras lujurias y nuestras concupiscencias. Hay que revisarlas, porque estamos dañando y no estamos levantando conforme Cristo lo haría. Sepa que las lámparas era algo que desde los tiempos antiguos han tenido una gran utilidad, sobre todo en medio de la oscuridad, para que las personas en los lugares donde habitaban no tropezaran. Recuerde que su propósito está en total concordancia con lo que usted es, aquello para lo cual fue creado. Solo Dios nos está pidiendo esta mañana que nos suscribamos a ser, sea lo que Dios ya hizo de usted. Y esto lo va a conducir sin más ni más a cumplir con la tarea asignada. No tiene que esforzarse, solo sea lo que la palabra dice que es usted, la sal de la tierra y la luz del mundo. Solo sea eso y usted verá cómo su propósito se cumple. Quiero cerrar leyéndote Mateo capítulo 21 versículo 19. Mira lo que dice Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, está hablando del Señor Jesús, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quiero que sepa que la naturaleza de esta planta definía su propósito, al igual que pasa con usted y conmigo. La naturaleza puesta por Dios en nosotros, esa naturaleza dispuesta a través de su sacrificio en Cristo Jesús, esa naturaleza que cambió de que fuéramos pecadores a convertirnos en santos, define el fruto que sale de nosotros. El propósito de esta planta era uno, dar higos. Si era una planta de higuera, su propósito era dar higos. Y lo único que el Señor Jesús le encontró fueron hojas. Y eso pasa con muchos creyentes. Lo único que el Señor encuentra son hojas. Y sepa que las hojas a veces confunden. Porque uno ve una planta y dice, esa planta es de esto, o ese árbol es de esto. Pero cuando ves el fruto dices, me equivoqué, pensé por la hoja que era. Y cuando Jesús llegó, sabía que era una planta de higuera. Y lo que pretendía encontrar en ella era higos. Pero lo único que encontró fueron hojas. Como hay cristianos, o hay creyentes en los que lo único que se encuentra, a pesar de que Dios los hizo buenos árboles, son hojas. Así que el Señor estableció una declaración severa. Y esa declaración severa fue, nunca jamás nazca de ti fruto. Qué tremendo. Usted lo ve porque es tremendo, porque es que el propósito nuestro en esta tierra es dar frutos. Ya no daría esta planta frutos, no tenía sentido su existencia. Y como resultado, la Biblia dice que se secó. Sepa que hay creyentes que experimentan una gran sequía y se preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué este momento en mi vida? ¿Por qué esta gran sequía? Y la respuesta es una. Tiene que ver con que han dejado de lado el cumplimiento de su propósito, que en esencia es lo que define
su existencia en esta tierra. Este 2022, a cortas de que Cristo venga. Sé que para algunos esto es una fábula y por desgracia para el mundo debería serlo, pero no para la iglesia del Señor. Pero para muchos en la iglesia del Señor esto es una fábula. Una fábula en la que decimos creer. No es que no digamos que no creemos en ella. Parece ser una fábula que Cristo viene pronto. Sí, Él viene pronto. Yo sí creo, sí. Pero nuestras formas de vida denotan que parece que no lo creyéramos. Porque el que cree en esto actúa en concordancia con el tiempo en el que está. Y este es un tiempo para dar fruto y fruto en abundancia. Este es un tiempo para que no solo se nos vean hojas, sino para que se nos vean muchos, pero muchos frutos. Iglesia, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Una luz no se puede ocultar. La sal vuelve incorruptible lo corruptible. Esa es nuestra tarea. Así que oremos por valentía para que nada nos haga sucumbir a cumplir el propósito divino. Oramos, puedes colocarte en pie. Gracias te doy, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Quisiera que usted pudiera meditar porque ¿sabe que deseo que hagamos un ejercicio donde le permitamos al Espíritu Santo que empiece a mostrar aquellas cosas que no están bien y que hemos consentido, con las que nos hemos conformado por mucho tiempo, pero que definitivamente no dejan ver la verdadera esencia dentro del propósito al que hemos sido llamados? No dejan ver el verdadero carácter de Cristo. Yo quisiera que pudiera hacerlo porque comenzando este año sé que nos ponemos metas, pero metas que no vamos a cumplir en nuestras propias fuerzas. Hay que decirle: Señor, tú eres el que me santificas a través de tu palabra por el poder de tu Espíritu. Y esta mañana nos has hablado, Dios del cielo. Nos has hablado en esencia de ser lo que tú hiciste a través de tu poder, Señor, que nosotros fuésemos. Y queremos actuar, Señor, en concordancia con eso. Queremos, Señor, realmente poder alinearnos con eso. Así que quiero que puedas hablar con Dios. Habla de tu ira, habla de tus rabietas, habla de tus envidias, habla de tus angustias, habla de tus afanes, habla de todo aquello que no expresa una fe cierta hacia el Señor. Y eso no desvirtúa, escucha, no desvirtúa que tú seas sal o luz. Pero definitivamente si nos hemos alienado o si más bien nos hemos juntado con cosas diferentes a la sal, puede que parece que se estuviera perdiendo nuestra esencia. Ella está allí y por eso hay que decirle al Señor: santifícame en esta mañana, purifícame, Dios. Que sea una oración desde nuestro corazón, iglesia. No quiero que tengas el espíritu superior de los fariseos. Esta no es una mañana para sentirnos como los escribas, que sentían que eran superiores incluso al Señor. Si Dios nos está hablando hoy es porque necesitamos entrar allí, porque necesitamos claramente hacer que nuestra vida se purifique y en esa purificación podamos mostrar al mundo lo que Dios determinó que fuésemos, que podamos movernos con libertad en ese llamado, en ese servicio que solo se muestra de forma espontánea y natural a través del propósito que Dios determinó sobre nuestras vidas al recrearnos. Así que habla con Dios ahí y dile: Dios, te pido perdón. Pídale perdón si es necesario. Confiese sus pecados. Así lo dice la Biblia. Y Dios, siendo fiel y justo, nos va a limpiar de toda maldad. Y sea ahora allí, consciente, a través del Espíritu, de lo que no está bien. Dígale: Dios, límpiame, santifícame, purifícame. Como aprendimos al principio, Señor, yo quiero cumplir la expectativa del propósito por el cual me estableciste en esta tierra. Yo quiero cumplir la expectativa. No quiero ser algo que cuando la gente se encuentre conmigo, Señor, ni siquiera alcance la medio medida de aquello que debo ser al decir que soy tu hijo. Así que, Señor, yo quiero dar la medida. Yo quiero alcanzar realmente todo lo que tú determinaste que debo ser, Señor. Yo quiero alcanzar todo ese potencial. Yo quiero mostrar todo ese potencial. Yo quiero ser, Dios, lo que tú quieres que sea en medio de tu amor y tu bondad. Así que hoy, Padre, tú nos limpias, tú nos santificas, tú nos conduces a toda verdad, tú nos alumbras una vez más. Vamos, iglesia, eres tú y el Señor, eres tú y Dios, y a través del Espíritu Santo produciéndose una obra maravillosa en nosotros que nos aviva. Todo lo que podía estar sofocando ese fuego, esa luz intensa, ahora en el nombre de Cristo Jesús se va. Somos limpios de eso por elección, por decisión, y empezamos a ver que nuestro carácter es tal cual el carácter del Cristo que nos salvó. Así que, Padre, oro por esta congregación, oro por cada persona que está aquí en esta mañana. Si hay alguien, Dios, en este sitio que antes
no te ha aceptado como Señor, que tal vez ha hecho una oración religiosa en el pasado, pero realmente no te ha aceptado como Señor y Salvador. Por tal motivo, Dios, sus acciones siguen siendo acciones de oscuridad, obras de oscuridad, Dios del cielo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde tú estás, tú puedes decirle: Señor, yo quiero tener seguridad de que realmente soy salvo, de que realmente soy tu hijo. Y por tanto expongo mi vida, expongo mi corazón, expongo lo que soy delante de ti, Señor. Ahora expongo todo, Dios del cielo, y te pido, Padre, que a través del poder de tu sacrificio tú santifiques mi ser, tú limpies mi ser y me conviertas en tu hijo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así que Dios, todo aquel que ahora ha dicho que te acepta como Señor y Salvador, como el que puede limpiar y santificar, Señor, tú le das la potestad de ser tu hijo y por tanto también demostrar tu carácter. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Y como iglesia te decimos: Dios, danos valentía para mantener tu testimonio vivo, valentía para hacer esa sal, valentía para hacer esa luz que alumbra a los hombres, Señor, que los guía y que jamás los hace tropezar. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Diga conmigo: gracias, Señor. Gracias por tu bondad.